Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. En la noche de hoy les tengo un tema muy importante, que es un tema muy frecuente en las redes y en los medios de comunicación tradicionales y digitales. Vamos a hablar de la importancia de las redes sociales y su impacto en la actividad política de la República Dominicana. Y para ello cuento con la honrosa presencia de 4 expertos en el tema, los señores Odette Polanco, la licenciada Odette Polanco, quien es consultor en marketing digital y especialista en redes sociales, el licenciado Sandy Sabiñón, abogado, periodista y comunicador, que participa en varios programas de radio, el licenciado Juan Carlos Espinal, periodista y dirigente político, y el doctor, abogado y periodista Adolfo Salomón. Buenas noches, damas y caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, realmente, últimamente se ha puesto en boga la discusión alrededor de cuál es realmente la importancia de las redes sociales y qué beneficio representa o qué perjuicio puede representar para un político o un partido político o un liderazgo político el buen uso y el mal uso de las redes sociales. Las damas primeras. Muchísimas gracias, encantada de compartir este panel con ustedes y agradecida también de la invitación. Bueno, en un país como el nuestro, don Miguel, las redes sociales para un político son muy importantes por muchísimas razones. Lo primero es que somos un país eminentemente político, el dominicano le apasiona 3 temas: la política, la religión y la pelota, o el béisbol. Entonces, para un político, el político es él y sus circunstancias, el político es él y su reputación. Entonces ellos se aseguran, por lo que he podido ver y la experiencia que he tenido, de tener a alguien para en algún momento tener una especie de movimiento digital alrededor de su figura. Eso funciona mucho aquí y se hace mucho aquí. Desde hace unos 2 meses más o menos, yo he estado observando, he visto algunos reportajes que han hecho algunos comunicadores importantes hablando de este tema y había guardado silencio. Y mire, casualmente entonces usted me invita a su programa y para mí de verdad que es un placer. Ahora, el uso de seguidores falsos tiene que ser muy negativo a la postre, ¿no? Al final. A fin de cuentas, las audiencias van determinando los segmentos de público. En República Dominicana, en 2020, cerca de 8.6.600.000 personas utilizaban un SIM, un SIM de celular. De esos 6.4 millones aproximadamente o más, porque eso va en expansión geográfica, ¿no? Utilizan activamente las redes sociales. Eso quiere decir que estamos hablando de una economía digital diferente, es decir, estamos hablando de un capitalismo de la información. El capitalismo de la información como tal, entonces está sustituyendo el tema de los censos, porque los censos y las estadísticas geográficas ya han venido a quedarse detrás. Entonces la digitalización, el proceso de alfabetización digital, el tema de e-commerce, el comercio electrónico ha venido a sustituir el tema de la antigua audiencia de los radio y televisión. Si bien es cierto que radio, televisión, prensa escrita siguen teniendo una importancia relativa en términos de lo que es el mercado por el tema de la edad. Pero no es la primera fuente de información para el público. No, ya no lo es, porque el 31% de la población que utiliza el teléfono inteligente se entera por el teléfono inteligente, el otro 67% se entera por laptop o PC. Entonces estamos hablando de una disrupción cultural. Hay un aspecto lingüístico en todo esto que tiene que ver con neurología, que tiene que ver con el afianzamiento de un nuevo esquema. Los nuevos votantes, la explosión demográfica está decidiendo básicamente las audiencias. Yo creo que es correcto, porque lo que se trata de aquí, él mencionó la palabra disrupción y es totalmente lógica, porque estamos hablando de una sustitución del mundo análogo por el mundo digital. Ahora, en el campo de la comunicación, el mundo análogo pudiéramos decir que es la periodicidad, lo que llamamos periódico. O la prehistoria, si lo Exacto. analizamos. Entonces, por ejemplo, un político para verse una primera plana de un periódico tenía que esperar al otro día. En las redes sociales y la forma digital de expresión de la prensa hoy en día es una actualización constante, lo cual es decir que estamos hablando de un cambio cultural, una disrupción, voy a hacerme eco del término porque es correctísimo, de una sustitución del mundo analógico en términos de comunicación por el mundo digital. Ahora, la importancia en sentido general para el político es vital. Sin embargo, yo creo que es un punto neurálgico que pudiéramos analizar, porque pienso que hay una desnaturalización
del valor agregado que ha dado la tecnología a las redes sociales, que es la transparencia, el debate de las ideas. Me parece que cuando un político utiliza las redes sociales en principio para ganar cercanía con los votantes, para ganar audiencia y lograr la meta, se desnaturaliza el momento de llegar, porque, por ejemplo, usted no ve un político generando debates en Twitter, no lo ve, simplemente lo ve en una especie, y con esto no quiero ser... una difusión de sus ideas. Exacto, simplemente proyectando sus ideas, sus propuestas, y a veces caen hasta en el narcisismo de vez en cuando, ¿no? De manera que esa desnaturalización me gustaría que la abordáramos también, porque evidentemente Twitter, me voy a particularizar en Twitter, es una red social que es más política, obviamente, y la esencia de la democracia la tiene, que es el debate de las ideas, tú compartes, y ahora mucho más, con un sinnúmero de herramientas que han implementado, como el tema de los grupos en audio, que de alguna manera al futuro yo pienso que puede sustituir hasta la radio. Es un riesgo decirlo, ¿no? Pero me atrevo a decirlo, porque se dan grupos en Twitter de voz, grupos de voz, donde se debaten ideas en voz, no solamente escrito, que logran hasta 5.000 personas. Ahora, momento, ¿no? ¿cuál es el efecto? Hablamos del impacto, pero ese impacto puede ser positivo o negativo, y puede ser muy negativo. Bien, como la pregunta fue precisamente esa, con la que comenzamos, el papel de las redes en la política. Yo creo que las redes llegaron para quedarse y están surtiendo un papel que puede tener condiciones positivas y negativas, correcto, ventajas y desventajas. Hay que tomar en cuenta que en términos políticos comienza esta proliferación de las redes a partir de la candidatura de Obama, que fue quien hizo que se vuelva de una forma tan usual que ya es casi imposible que ningún otro político la tenga. De hecho, tiene el récord Guinness Obama de haber logrado en 2 semanas un millón de seguidores en Twitter. No, el récord Guinness lo tiene Biden, que fue después de Obama el que logró mayor aceptación y logró estaba más desarrollado. Exactamente, logró 1 millón. El primero que lo logró fue Obama. No llegó al millón. Biden es el primero que está en el récord Guinness por haber logrado 1 millón en la menor cantidad de tiempo. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas que yo creo que tiene, y así dicen muchos pensadores, es que vuelve cercano al candidato. Es una herramienta de actualización, te hace ver incluso joven. Correcto. Un candidato hoy en día que no utilice las redes se le ve como un hombre que está fuera de la generación, y hay que buscar ese acercamiento. Los temas son muy constantes, pero tiene también la desventaja de que ante cualquier error o fallo, también eso llega más número de gente. Llega más número de y el gente efecto y te destruye fácilmente. Sí, claro. Por eso es que una de las condiciones que tienen que tener hoy los líderes políticos es utilizar las redes de manera inteligente. De manera inteligente significa utilizarla para hacer propuestas, para ser conceptualizadores, para hacer demandas constructivas que lo hagan ver diferente a los otros. Ahora, una pregunta, analizando la situación y el panorama nacional en las redes, la actividad política en las redes, ¿no se está abusando del uso de las redes aquí? No se está abusando, se ha cualquierizado, que no es lo mismo. Déjeme decirle algo, si hay una persona que le puede hablar a usted del proceso de crecimiento, especialmente en Twitter y en YouTube, es quien le está hablando. Inclusive yo soy fruto de ese dinamismo que se ha dado en redes sociales en los últimos 10 años. Yo de hecho invito a la gente en mi canal de YouTube, por ejemplo, yo tengo un video hablando de cómo fue mi proceso. Yo un día entré a Twitter, empecé a ver cómo estaba el pulso digital, empecé a generar una opinión y empecé a crecer. Porque en Twitter el que se posiciona por sus ideas. Correcto. No es como en Instagram, que una foto bonita y tal. Entonces, en República Dominicana, el problema está en que pareciera que los que están haciendo esa construcción social, digitalmente hablando, desconocen el pulso digital. Twitter es como el sistema nervioso de las sociedades. Y por ahí tú vas viendo cómo va la cosa. Entonces, yo lo que he visto hasta ahora es no solamente un abuso, no hay conocimiento absoluto de lo que está ocurriendo y simplemente se utiliza, por ejemplo, la herramienta de generar un top, una tendencia, para tener vigencia. Ahora, la creación de tendencias. Los Twitter o las informaciones que circulan en las redes, que se hacen virales, es decir, que llega a todo el mundo, puede ser desastrosa para un político, ¿no? Totalmente. Y el uso, ¿y por qué entonces los políticos coquetean tanto con la viralidad
de los mensajes a través de las redes. Es que, perdóname, es que ahí es donde radica el poder de las redes sociales, en la viralidad del contenido. El problema está, no es que cada quien, yo estoy de acuerdo que cada quien, desde su trinchera, desarrolle la estrategia que considere. El problema está cuando no se genera, como dice Salomón, un contenido de valor, cuando tu propuesta no es propositiva, cuando tú lo que estás es abusando y dañando el ecosistema digital para los demás. La brecha científico-tecnológica explica lo que la señorita Odé trata de decir. Es decir, así como nosotros tenemos brechas en términos de la lectoescritura, ¿no? Nosotros no lo hemos logrado en la alfabetización de la población todavía en siglo XXI. Por lo tanto, también nosotros somos dependientes, así como somos dependientes en materia económica, en materia de combustibles fósiles, también somos dependientes en materia de lo que son la soberanía tecnológica y científica. Es decir, nosotros no tenemos satélites. Y como nosotros no tenemos satélites, eso impacta negativamente en el término que la brecha tecnológica. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos satélites, pero hay acceso a los satélites. Sí, pero eso es una dependencia con el petróleo. Entonces, si nosotros tenemos dependencia como petróleo, si nosotros tenemos dependencia como a la ciencia y tecnología, nosotros no podemos desarrollar software libre. Nosotros somos partidarios del software libre. Nosotros somos partidarios de que la información no se vende. Sí, la información es un bien público. Es decir, los medios de comunicación son bienes públicos. Estas son líneas públicas administradas por grupos económicos. Entonces hay que trabajar sobre la base de la aprobación de la ley de inteligencia. Hasta que no se apruebe la ley de inteligencia que permita, conjuntamente con el tema de lo que es las leyes objetivas y subjetivas, y llevar hacia un código que permitiese el abordaje legal de este tipo de mecanismos y este tipo de fenómenos no vamos a poder tener. Y eso va a depender también, profesor, de la brecha. Es decir, no es igual aquel que distribuye información, contenido, audiencia, contenido, datos, cifras, estadísticas, verificable, aquel medio, aquel grupo, aquel institución, aquel partido, aquel institución privada que distribuya datos, cifras, estadísticas con evidencia, que aquel que se pasa, utiliza la herramienta como un mecanismo de propaganda. Acá se usa propaganda, acá no se usa conocimiento. Aquellos que usan conocimiento, aquellos que usan el aspecto científico y tecnológico, superan a los demás. Ahora, ¿qué daño le hace a las redes el debate insustancial que se observa diariamente en ellas? Bueno, yo creo que... ¿Qué validez tiene en el ámbito político? Yo creo que no tiene una validez de forma específica y le hace un gran daño porque se están mal utilizando las redes, la tecnología. Hay un pensador que ha establecido incluso ya el término tecnopolítica, o sea, la política en la tecnología y la forma en que se está propagando. Y quieren estar en los medios sencillamente por estar, y ese no es el objetivo. Por eso es que yo hablo de la tecnología utilizada de forma inteligente. No es que sencillamente tú tengas un equipo de ineptos que cualquier cosa que tú digas sin pasar el sedazo correcto lo suban a las redes y la gente te vea. No se trata de eso. Correcto. Se trata de que tú puedas decir como candidato 70 cosas hoy, pero hay 4 que fueron eminentemente importantes, que son trascendentales para lo que la gente quiere saber de un político. Y esas son las que hay que subir, esas son las que hay que disfrutar. Porque hoy en día el mundo tiene 4.8 billones de personas con acceso al Internet. Y hay 3.8 millones con acceso a las redes. O sea, tienes que tomar en cuenta lo cambiante que es, lo que puedas decir. Y tiene que ver al rango de público, sobre todo a la juventud. Hoy en día ya los jóvenes no ven ni siquiera por la televisión las noticias. Y ni siquiera leen los periódicos. Ahora, entonces, la evaluación de un posicionamiento político a través de los seguidores en las redes puede ser muy engañosa. Puede ser, pero también puede ser muy realista, porque hay muchas maneras de medir. Lo primero es medir cuál es el posicionamiento. Hay herramientas que se utilizan para saber cuál es el posicionamiento, porque el comportamiento de la gente habla y te da lo que se llama sentimental analytics. Hay algoritmos o hay aplicaciones o herramientas que te permiten saber si la persona que está hablando de ti está enojado, está molesto, está de acuerdo con tu contenido. O sea, todo eso se puede medir perfectamente. Bueno, a mí me da la impresión de que cuando la gente escribe en mayúscula es una demostración. Te está gritando. Está gritando. Pero, profesora, para agregar, para agregar a la discusión, también está el tema de la búsqueda de los motores, el financiamiento de los motores de búsqueda. Eso es falso.
que es lo que ha estado ocurriendo últimamente en los últimos años en República Dominicana, es decir, la contratación de agencias de publicidad que se dedican al trabajo de lawfare. Ese trabajo de lawfare que se realiza es criminal, es una visión criminal dentro del estilo de hackers y de la filosofía hacker que excluye y persigue la verdad. Entonces aquí estamos en una lucha entre la mentira y la verdad, de lo que planteaba Orwell en 1984. Se ha venido entonces a acelerar ese proceso cuando ya... Que se publicó en 1948. Correctamente. Al revés, el 48 y el 84. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que básicamente, si usted, por ejemplo, cuando vamos a cuánto las empresas dominicanas, los sistemas de partidos políticos, los candidatos políticos, ¿cuántos millones de pesos contrataron en motores de búsqueda? Publicidad, música, Snapchat, etcétera. Vemos que han gastado cerca de 108 millones de dólares en los últimos 2 o 3 años. Entonces, eso explica la falsa publicidad. No porque tú has hecho tu imagen en los medios de comunicación, tú vas a lograr que ese voto llegue a la urna, por ejemplo. Yo diría falsa publicidad, es publicidad, porque tú te estás publicitando, lo que creo que es lo que tú tratas de decir. Bueno, es que no hay una ley. Sería mala publicidad. No hay, es que lo que si no hay ley, entonces es propaganda. Y al ser propaganda satura, entonces la Junta Central Electoral no puede. No, la propaganda tiene otras características. Correcto. La propaganda ¿Entiende? tiene características de informaciones falsas que tú promueves y generar una credibilidad sobre algo que es falso. Ahora bien, sí es Pero publicidad. entonces hay mala publicidad, porque No. al final de cuentas el efecto positivo, el efecto real de la publicidad se mide en mercado, en el mercado. Sí, pero la mala entonces publicidad... una mala publicidad puede... Negativa publicidad. Exacto, puede No es lo proyectar mismo. No es lo mismo, propiedades de un exactamente, no es lo producto mismo. o de una marca que no posee. Lo que pasa es que nunca la propaganda llegará a ser información y usted lo sabe. Así es. Sí, Entonces pero- todo aquel que pueda utilizar el mercadeo, el marketeo, para posicionar sobre la base de la propaganda una determinada lavadora, no va a vender a la lavadora porque simple... Perdón, por favor. Puede seguir. No va, la propaganda, maestro, nunca va a superar la información. Maestro fue Jesús. Correcto. La propaganda nunca va a superar al contenido. Nunca. Pero vamos, porque hay que poner en contexto lo que estamos tratando de debatir. La publicidad es publicidad. Mala publicidad se define en función de su calidad del producto y Por eso, publicidad pero negativa yo es otra cosa. Yo usé la palabra mala publicidad. Entonces, aquí lo que se ve es... Negatividad. Exacto. Y los canales de publicidad, sean digitales o tradicionales, siempre han existido. Siempre va a haber un canal de publicidad. La propaganda también es una cosa. Yo no veo mal que exista una aglomeración de canales de publicidad digitales como Google y YouTube. Ahora, una publicidad, sea mala o no importa la categoría que la pongamos, no genera siempre credibilidad. Y el que paga la publicidad quiere generar una credibilidad en cuanto a lo que está vendiendo. Ahora, entonces, el tema de fondo aquí es la educación de los involucrados en los microblogging. Ahora, en las Google redes sociales. ha sustituido las enciclopedias, evidentemente. ¿no? Y hasta la mala publicidad tiene también un nivel de aceptación por aquello que decía Weber. Exactamente. Miente, que Claro. algo queda. Exactamente. Bueno, pero eso es un Queda. factor ético. Y, Salomón, perdóname. eso es un factor ético. Bueno, es que, Salomón, que- sí, es sí. un factor ético político que para medir el efecto, a fin de cuentas, va a llegar a un punto donde ese voto no va a llegar el día de la urna. bueno, probablemente no. Digamos que el 100% no, pero un 10% ya es ganancia. Bueno, ¿Entiendes? No tiene que ser 90%. Ahora, y si lo vemos, perdóname, con ribetes éticos, estoy de acuerdo contigo. Estamos no hablando- nosotros pero- no podríamos pero analizar los el políticos- factor, Sí, pero el factor que- del fenómeno a partir de una concepción ilegítima. No, Ahora, no, yo tengo- perdóname. Si No, no me es refiero a el ti. ribete ético, se ve lo tradicional también. Correcto. No es el canal digital. Ahora, que lacera perdonen, lo ético. perdonen. Sí. Evidentemente estamos hablando de un tema digital, ¿no? De un Sí, tema correcto. moderno, de los avances que es la prueba y la evidencia más, y yo diría hasta patética, ¿no? Dígalo así, del progreso de la humanidad, por todos los efectos positivos y negativos que tiene. Ahora, es una sociedad análoga, como es la República Dominicana, donde es un análoga. No, no es Bueno, análogo, Miguel. no, cuando yo hablo de la sociedad, me refiero a la gente. Es decir,
¿Cuánta contexto. gente en su contexto? En su ¿Cuánta gente conjunto, tiene? lo es, análoga. La publicidad y los métodos de promoción análogos, ¿tienen efecto positivo en este momento o no? Por supuesto, porque Tienen los dos, 115 positivo y negativo. millones de dólares contrataron en publicidad durante el año 2020. Tiene mucho más efecto dentro del público de 60 años. Es decir, todavía los propietarios de canales de televisión como este, por ejemplo, utilizan la televisión para las transmisiones en vivo, aunque exista el stream live. Claro. Entonces, eso va a permitir, eso todavía establece, porque hay mucho analfabetismo. Pero la radio todavía juega un papel determinante. Bueno, Totalmente. caballeros, como la nuestra. bueno, damas y caballeros, O sea, repito, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros. El tema es sumamente importante después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hoy estamos conversando con 4 expertos de las redes sociales en la República Dominicana y estamos conversando sobre el efecto que el uso de las redes impacta. ¿Cómo impacta el uso de las redes la actividad política en la República Dominicana? Hay mucha publicidad o hay mucha difusión de información en las redes tremendamente engañosa. ¿Cuál es el efecto de ese asunto? Temporal. Aparentemente el efecto inicial es positivo, ¿no? Porque sorprende, puede engañar a la gente, puede cambiar muchas opiniones sobre un caso específico, pero al final la verdad se impone, ¿no? Ya sea de una forma análoga o de una forma digital. Yo creo que, y si me permite, muy breve para darle la palabra a ustedes, yo creo que va a depender mucho, el efecto va a depender mucho de la sanción. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Cambridge Analytica en la campaña en los Estados Unidos, donde se vendió una serie de mentiras a favor de un candidato y en contra de otro, y al final se sancionó a la compañía que se prestó para hacer esas difamaciones, ¿no? Por eso yo abogo siempre por la regulación, porque evidentemente uno no puede definir el grado de educación o el grado de ilegalidad que pueda cometer un usuario en un microblogging. Eso no se puede hacer. Lo que sí puedes hacer, perdone, para darle la palabra, lo que sí se puede hacer es fortalecer las regulaciones. Por ejemplo, en Europa van bastante avanzados. Tienen el reglamento de protección de datos, que tienen un capítulo para las redes sociales, donde se sanciona la difamación, el derecho al olvido, esa etcétera. reglamentación puede, diría yo, erosionar el clima de libertad. Hasta cierto sentido, pero llegará el momento que tendremos que regular, porque yo le decía a Sandy antes en la pausa comercial, que las redes sociales obviamente son un arma de doble filo, y el tema del anonimato te da el poder del anonimato, y de ese anonimato te da el poder de hacer lo que tú quieras. Y si no está regulado, pues no es un delito y no te puedo sancionar. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis en el tema de Cambridge Analytica, Cambridge lo que hizo fue usar la información a favor del candidato que lo contrató. Exacto. O sea, Cambridge enfocó la publicidad en los indecisos y generó un contenido que encrispaba ese grupo social, y ese grupo social fue el que decidió. Le llama fake news. Exactamente, entonces ese es otro factor, el fake news. Como estamos en la era de la información, penosamente muchas veces donde estamos como más, a veces pareciera que estamos más desinformados, porque la información es tanta que tú no la puedes consumir en un lapso de tiempo corto. Entonces también el factor del fake news. Pero no quiero Pero el hacer cúmulo de información confunde. también, No, pero sí. que también hay un uso abusivo, porque ahorita ustedes hablan de la publicidad engañosa, de la mala propaganda, de la propaganda, y aquí lo que hay es una pequeña confusión. Yo me adhiero a Sandy, no hay ninguna publicidad mala, lo que hay es un mal uso de la publicidad. Yo siempre le digo a los candidatos con los que me ha tocado trabajar, dígame la verdad, porque usted me dice la verdad, yo puedo hacer mejor mi trabajo. Correcto. Entonces el problema está cuando especialistas en, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, le venden al candidato una falsedad. Por ejemplo, Google, cuando yo voy a trabajar con candidatos, Google me manda los insights de la data del país y te dice, tú tienes un público millennial de este porcentaje, que es multipantalla, te dice, de tal edad a tal edad son zoomers, de tal edad a tal edad son boomers, o sea, y con esa data tú la organizas y en base a eso tú tomas decisiones. El problema está cuando yo hago un uso abusivo de ese army digital que tú tienes y tú no estás generando ningún debate, tú no estás generando la conversación, tú lo que estás haciendo propaganda y abusando del espacio, eso es lo que está pasando. Yo vuelvo al principio, lo que establecíamos, ¿qué es lo que se busca con ese tipo de publicidad? Es sumamente importante y por eso yo insisto en la de utilizarla de forma inteligente.
¿Qué está pasando, por ejemplo, aquí en Dominicana, en República Dominicana? Que los candidatos, nuestros candidatos, porque estamos hablando en términos políticos, la utilizan de manera repentista, o sea, es como un inmediatismo, ante cualquier cosa lo suben, sin sopesar Porque no hay una lo que estrategia tienen, pensada. no hay una estrategia, no hay un equipo diseñado que tenga los conocimientos, que tenga las expertices para saber que en este momento sí se puede, pero que ahorita no se puede. Y también saber segmentar cuál es el tipo de conocimiento. Ahora, Porque la información como un bien de consumo cualquiera en una sociedad como la nuestra requiere de un tiempo para que la gente la asimile, la procese. Muchas veces una información canibaliza a otra información. ese inmediatismo al Eso que es lo me que pasa. refiero, no deja Totalmente. que usted procese. Un mismo candidato te dice 70 cosas hoy. Entonces tú no digieres la primera que parece ser sumamente interesante, pero no te dejaron que la asimile, que la degustes y que la proceses. Eso se está viendo muy frecuentemente en esta administración. Sí, en parte tiene razón. Me adhiero a lo que dice Salomón con el tema de que los políticos utilizan la inmediatez porque no tienen de otra. Y de hecho, yo podría adherir a eso. Es como que se montan. Se montan en la ola porque tienen que resolver. Entonces yo siempre he dicho que una estrategia bien pensada incluye tú tener un equipo que esté todo el tiempo pendiente. Incluso eso te allana la crisis, el camino de la crisis. Por eso que viven en una crisis constante. Porque actúan, o sea, viven apagando fuego, como digo yo. Pero el 20% de la población dominicana tiene problemas de salud mental. La civilización, ¿El 20%? el 20% de la sociedad dominicana tiene problemas de salud mental. La sociedad, la civilización... Pero eso está bien documentado. Pregunto. La civilización es así. La civilización tiene un grave problema, la civilización occidental, ¿no? Tiene un grave problema, porque está sancionando medios de comunicación a nivel mundial y está bloqueando y creando sanciones y condiciones para destruir el tema de lo que significa la ética, la información. Eso es un mundo que estamos observando, vamos hacia un mundo multipolar. Nosotros vamos a tener acceso al GLONASS ruso, nosotros vamos a tener al WeChat chino. Nosotros no podemos seguir teniendo solamente en República Dominicana suplidores que tercerizan el Huawei, por decir algo, o las tecnologías de otras sociedades. Entonces, lo que estamos discutiendo básicamente es la marginalidad de la política o la marginalidad de los medios de comunicación. Nosotros tenemos que ir a avanzar hacia otro estado de desarrollo que es la inteligencia artificial. Ya en la República Dominicana se está desarrollando Streamlight, ya en la República Dominicana estamos en capacidad de montar el software, ya en la República Dominicana estamos avanzando hacia un mundo diferente. Es decir, el 8% de la población dominicana no tiene acceso a energía eléctrica todavía. Nosotros tenemos que avanzar hacia el Internet rural, al tener urbano rural. En esa medida en que nosotros vayamos avanzando hacia ese proceso, nosotros vamos a ir dejando detrás, porque es un proceso de explosión demográfica. Entonces, todas esas tensiones sociales, todas esas tensiones políticas, económicas, República Dominicana ahora está observando que 20 de 27 partidos políticos no alcanzó el 1% el pasado 5 de julio en las elecciones presidenciales. El 20% de la población dominicana está afectada por un problema de salud mental. Cerca de 1 millón de hogares, el 15% de los hogares dominicanos está estableciendo que no tiene ahorros y cerca del 27% de los hogares no tiene acceso a medicina. Todo ese componente sociopolítico, todo ese componente socioeconómico se deriva porque entonces las redes sociales han roto la verticalización y han llegado a la horizontalidad. Y entonces la ruptura con la socialización con el COVID permitió entonces el acceso, ¿no?, a ese tipo de trabajo. Entonces, cabe suponer que el contenido de las redes refleja ese porcentaje de salud mental. Sí, refleja, está estrechamente vinculado con los accidentes, el tipo de información de los noticieros. Vende más la muerte, vende más el morbo, vende más la cultura chatarra, vende más la basura. El garbage. Entonces, ¿qué ocurre? En ese sentido, para que tú entres. ¿Qué sigue a eso? Ese no es el modelo. Pero eso no es una herencia exclusiva del mundo digital. No, pero es la expresión básica de lo que el usuario en una sociedad convulsa, el usuario refleja en una sociedad convulsa el chisme. Pero de ser así, hermano, seríamos un país privilegiado con tan solo un 20% de enfermos mentales. Yo estoy diciendo porque en las sociedades avanzadas... Estoy diciendo la cifra para entender que el usuario también puede tener
una categorización, una patología, ¿no? Pero de ser así, las sociedades más avanzadas tendrían un 90% de enfermos mentales, en donde llega de una forma mucho más Problemas de salud efusiva. mental. Sí, puede sí, ser ansiedad, puede ser... No sí, tiene que- El exacto. ocio, el ocio, El ocio. el Pero ocio ese conlleva tipo de eso. problemas el no ocio ne- conlleva Sí, pero eso, que eso porque no es un son tema inherentes a la cultural. República Ese Dominicana. tipo de problemas no son inherentes a la tecnología. Sí, Correcto. pero- Y no son Correcto, inherentes no, solamente a la exacto. República Dominicana. Por eso que digo que si fueran inherentes a la tecnología, los países avanzados tuvieran un 90% de su En población YouTube- enferma. En ¿Por YouTube, qué? oye, Perdóname. Salomón, para que tú porque sigas, eso- para que sí. sigas te estoy ayudando. En YouTube te estoy ayudando. Usted es mi Vete hermano. a YouTube para que observes quiénes son los que lideran. Cuando tú observas y te entras a YouTube, tú te das cuenta, ese no es la República Dominicana. Eso pueden ser motores de búsqueda de grupos Exacto. económicos que quieren afianzar temas, pero ese no es la República Bueno, Dominicana. cualquiera se puede convertir en un líder de opinión. Correcto. O en un líder de masas. O de en las redes. desinformación. Si yo, por ejemplo, cualquiera que salga, por ejemplo, semidesnudo en un programa de Por televisión decir. como este, se vuelve viral. Correcto. Y eso atrae a mucha O si gente. extrae un y en vaso. eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no contigo. va a resultar, a fin de cuentas, en un resultado final Claro. exitoso para el cliente o para la institución o para la imagen del medio. Eso nos Pero lleva, cosas. perdón, Depende eso, de lo que se busque. eso nos lleva Bueno. a una pregunta que siempre me ha atormentado. Ajá. El hecho de que una persona tenga muchos seguidores en las redes, que tenga simpatía, que donde quiera que cualquier cosa que haga se convierta en algo viral, no significa que sea un buen conducto para promover Correcto. No, para un nada. mensaje. Ni, Bueno, ni que sea- nadie ni lo ha que, dicho. ni que la popularidad Para o la nada. fama De hecho- constituya un ejercicio de contratación en términos de lo que significan los volúmenes del mercado. Ni De un hecho- influyente, como le quieren llamar hoy. Correctamente. De hecho, Es la un cantidad de líder. seguidores tampoco te hace Tampoco, ni te ni da correcto. engagement ni te da influencia. Correcto. Ni tampoco se refleja en los indicadores de votación. No, Correcto. y otra cosa, Electoralmente. hay cuentas pequeñas, por ejemplo, en Twitter, que generan más opinión que cualquier otra que tenga un Correctamente. millón de seguidores. Correctamente. Porque el tema está en cómo tú generas la conversación. Pero no quiero irme sin decir lo siguiente. Las redes sociales, en cierto sentido, son un reflejo de la sociedad. Claro. Y el anonimato, inclusive la gente se desinhibe más. todo porque tú lo no me que estás mirando, yo puedo escribir y decir lo que estoy todo pensando. lo que se produce o se genera en una sociedad es reflejo de esa sociedad. Sí, 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 Claro. sí, pero a veces se manipula, pero a veces es una realidad. Los efectos Entonces, en de Twitter, los por fenómenos ejemplo. sociales, los fenómenos políticos, los hechos factuales, las redes sociales son inertes, son ubicuas. Es decir, lo que genera en realidad Sí, son los hechos. son los hechos que hablamos. Sí, sí, pero cuando yo dije al principio de mi intervención que Twitter era el sistema nervioso de las sociedades, obviamente a veces es una burbuja, Twitter es como una fiesta, ay, usted está ahí, don Miguel, ¿cómo está usted? O sea, te da acceso a figuras que quizá en algún momento, en otro momento tú no tienes la oportunidad. Entonces en la política dominicana se dan dos factores o dos redes sociales que en mi opinión son las que influyen para que esta dinámica se dé. La primera es Twitter, que tiene actualmente unos niveles de toxicidad enorme, Así es. y YouTube. Que se ha En dañado, Twitter, sí. porque están los políticos, los empresarios, el gobierno, El Papa. y el Papa, y la conversación es constante. Y en YouTube, porque están lo que yo llamo influencers de opinión. Son influyentes porque generan una opinión, No, pero además es necesariamente... el almacén de información. Sí, información, pero no correctamente. necesariamente Exacto. ser un Todo influencer el de mundo opina. opinión te Banco de hace... datos. Quiere decir que lo que tú estás diciendo sea verdad o sea mentira. Pero también También ahí hay un tema, porque aquí cualquiera abre un canal de YouTube y empieza a decir cosas que no tiene manera alguna de probar que eso sea una Pero también realidad. hay un punto interesante que quizás lo hemos soslayado, es el punto de que las redes sociales tienen un impacto global también. O sea, usted pone un Twitter desde aquí ahora y lo que usted está diciendo impacta a otras naciones, usted va a ganar seguidores de otro lugar. Correcto. Es decir, que tú tengas una cantidad de seguidores que puede ser, cuando ves las métricas, puede ser que tenga un 50% de México, un 30% de Estados Unidos y cuando ven a ver tienes un 20% de República Dominicana. Eso no se traduce en una intención de voto en cuanto al político. Lo importante es que nuestros políticos, como el tema es la influencia en los políticos, sepan aquilatar las ventajas y las desventajas que tiene la tecnología hoy en día. Así es. Por ejemplo, España es el país que más utiliza la tecnología en asuntos políticos. O sea, Así los es. políticos de España son los que más están conscientes del nivel de la importancia que tiene No, la y el uso tecnología. que le dan. Twitter, Pero sobre eso no todo. ha ayudado mucho a la política. Es a un la tema calidad de de la relación. Es un tema de Pero ayuda al reputación. debate Es lo que le nacional de digo, las ideas. que no importa cuánta difusión haya. sino Dependerá de la forma en que se- reputación. exacto. La forma como Si se no hay utilice. reputación, no importa cuánto puedas tener. Puedes Y la tener 5 forma- millones de personas. Y además, en la circunscripción 1
de la capital, bueno, existe la más alta conectividad. Si nos vamos a la circunscripción 1 de Santiago, existe la más alta conectividad. Si nos vamos a la circunscripción 1 del tema de la Romana, observamos pues entonces que allí hay más conectividad. Y entonces donde hay más conectividad, entonces ese tipo de problemas que ocurre con ese internet negativo no se va a dar. Ahora, porque el nivel de información más alta. Hay un método de evaluación fiable de la calidad de la información o del influenciador de las redes. Por ejemplo, Claro. Un político decide, tiene asesoría o recibe información de alguien que tiene muchos seguidores, pero que no son seguidores que tienen lo que ustedes llaman reputación, ¿no? Claro. Y otros que tienen muy poca, pero son de gente que tienen un posicionamiento firme en la sociedad. La credibilidad. ¿Cuál de esas dos informaciones es más importante? Antes de hacer la pausa. Pero vamos a hacer la pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche, con esta pregunta que dejo, dejo al margen de la discusión para cuando regresemos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche sobre el impacto de las redes sociales en la política de la República Dominicana. Al final del segmento anterior dejé abierta una pregunta. ¿Cómo se mide? ¿Existe acaso un método de medición de la efectividad de un influenciador en las redes? ¿Cómo un político determina cuál opinión que venga de las redes es más importante o más efectiva que otra? Bueno, lo primero que existen herramientas para medir esa efectividad. Y son es lo fiables. primero, correcto. Sí, claro, sí. Lo segundo es que cada usuario tiene estadísticas en su plataforma y puede ver el alcance que tuvo. El problema está cuando esas métricas se vuelven, vamos a decir, hay métricas que yo le llamo métricas de ego. Wow, tuviste 1 millón de views mi video. Sí, pero vamos a ver el impacto que generó tu video. Porque una cosa es el alcance y otra cosa es la conversión o el engagement que yo generé. Incluso hay muchos youtubers, influenciadores que ofrecen regalos para que la gente dé like y comente. Porque la gente Y se compran seguidores también. Claro, Sí, claro totalmente. que sí, claro que sí. Por Pero también, paquete. brevemente, también hay indicadores que te van definiendo en un perfil cuando es falso, cuando es no, y eso determina la calidad de la opinión que te hace También. en una red social. Porque, por ejemplo, cuando usted ve que un opinador en Twitter tiene una foto que no es él, no tiene datos personales, son una serie de indicadores que te van diciendo que él se está encubriendo para opinar y Bueno, lacerar. esos son los famosos bots, Los ¿no? famosos bots, exactamente. Hay bots y hay trolls. Los bots son los que tienen un comportamiento robótico para posicionar un tema. Y los trolls son los que se utilizan para atacar, denigrar, dañar. Y hay fincas y donde soslayar. conviven ambos. También. Ahora, mecanismo de verificación en términos de datos científicos de la información. Bueno, yo creo que es el hecho factual. El hecho mismo Ahora, es lo que define cuando una información es real o no. Y ahí mismo en las redes sociales El los hecho, usuarios te contrastan naturalmente. Debe haber un sistema de justicia, si vale la palabra, de regulación en sentido general, como mencioné que lo han hecho en Europa, que han determinado cuáles son los factores colaterales negativos que hay que regular en las redes sociales para Ahora, ser más efectivos. todos los líderes políticos dominicanos ya están haciendo uso de las redes Sí. para promocionarse, pero dos en particular están haciendo uso de las redes como un mecanismo de difusión política principal, que son el doctor Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Se está haciendo, y estoy generalizando, no quiero personalizarlo a ninguna de las dos personas que yo he mencionado, se está haciendo en la política dominicana y los políticos dominicanos están haciendo en sentido general un buen uso, un uso adecuado de las redes sociales? Salir del Disco Lab, salir de la compra del voto, salir desde esa etapa a la etapa postmoderna Digital. del tema Ya del es un avance, digital, ¿no? ya es un Claro, avance exacto. espectacular. Ujú. Ahora bien, Freddy Prestol Castillo siempre va a ser universal, aunque no hubiese tenido redes sociales. Aunque no haya escrito el masacre de ese paso. Bosch será universal. Eso va mucho Sí, a la claro. reputación y la audiencia. No porque contrates a una compañía determinada tú vas a tener audiencia eso no va a ir determinado sobre la base del tema económico. Ahora, el avance de las redes ha hecho que los Bosch y los Prestol Castillo ya no sean tan populares. Sí, pero Sí, yo fue un asunto creo generacional. que en una sociedad como la nuestra, donde hay una gran cantidad de personas que son caldo de cultivo para cualquier tipo de pensamiento, tiene mucha importancia lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque a falta de conocimiento yo te sigo como un borrego.
Y eso determina mucho en la sociedad dominicana. Así es. Por eso es tan importante. Pero una de las ventajas que tiene las redes es que, por ejemplo, es mucho más barata que hacer una campaña. Entonces eso hace que sea más o menos igualitario en que cualquier político pueda utilizar lo mismo. Basta con que tú busques un equipo bien preparado y bien determinado para poder competir con Leonel Fernández o con Luis o con quien sea. Pero siempre va a haber un tiene buen paradigma. equipo. Siempre Sí. el paradigma, tú sabes muy bien, bueno, pero que ellos es que ambos hegemonizan porque se trata de un factor de paradigma de credibilidad. porque ellos son lo que son. Porque ellos son los... Sin embargo, es lo que te digo, todo lo que ellos digan no es palabra de Dios. Bien. Por eso es que la gente sigue a veces sin la capacidad, sin el conocimiento. Es que ahí es donde está el De mayor hecho, problema, de el hecho. borreguismo. Exacto. De El hecho, borreguismo digital. Y no solamente, o sea, todos los políticos tienen equipo. Los políticos de relevancia tienen equipo. Y lo que se está dando es una guerra sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de Correctamente, conceptualización, correctamente. sin ningún tipo de propuesta. Simplemente por estar, tú me dices, yo te digo, tú haces, tú no haces. Y al final, eso lo único que hace es generar una tendencia en Twitter, pero a la gente no le da nada. No. Ahora, Fíjate que de ¿tienen los hecho- líderes políticos dominicanos realmente control sobre lo que dicen sus seguidores Sí, sí, en las sí, redes? Sí. Lo que ocurre, sí. Sí, Estructuralmente, dicen sus sí y seguidores. Profesor, Sí y no. Profesor, estructuralmente, para lograr ciertos niveles de credibilidad, se crean estudios previos para determinar qué se va a decir. Sí, Yo no pero- sé lo que ocurre. ¿Qué se va a decir? No, Perdón, de él. Perdón, De- no, pero pero no perdón, sé. yo no sé, Exacto. De él. yo Estoy no de sé qué acuerdo. ocurre, yo no sé qué ocurrirá en el mercado, ¿no? Yo no lo sé. Ahora, en cuanto a lo que es referente a Leonel Fernández, todo cuanto establece sobre la base de la Ahora, evidencia. la saturación no puede ser negativa. En Claro, redes. porque es propaganda y nosotros creemos que la propaganda Es no un vende. boomerang. Yo creo que al gobierno se le ha convertido en ocasiones, o a los gobiernos, en un boomerang, por la cantidad, por esa saturación, por esa cantidad de cosas Pero que a además veces la mentira. la gente las ve, Sí. pero no las mira. O las mira, pero no La las ve. mentira no Las- funciona. Las oye, pero no las escucha. La mentira no tiene ¿Por qué? reputación. No, puede ser verdad o mentira. No, Lo que la verdad siempre tendrá reputación. pero escúchame, hermano. Si tú me Sí, mandas pero la 70... verdad para el que la reconoce. No, todas las Verdad, reconocen. verdad. Primero para A reconocer. fin de cuentas será verdad. Está bien, primero para el que la reconoce y segundo para el que se detiene a verla. Porque si tú me mandas 72 mensajes, tú no puedes asumir que yo voy a, por verdadero Asimilar, que tú seas, pues, voy a asimilar tus 72 mensajes. Ahora- Entonces multiplícame eso por la cantidad que tú quieras. Ahora, se pierde una gran cosa. Desde mi punto de vista, cuando yo veo que una persona me repite mucho un mensaje, comienzo a creer que él no cree en su propio mensaje. Lo que pasa es que hay mensajes que son dirigidos, hay mensajes que se crean para que simplemente tú sepas que yo te lo mandé a decir. Pero además no se paga por necesariamente- la cantidad. Exactamente. De hecho, hay seguidores que obviamente se apasionan y ellos asumen algunas causas, pero hay otros seguidores que lo mandan a decir. Pero también hay lo que se llama la capacidad. Usted no puede ir a comprar una farmacia a capacidad. No puede. No Eso puede es ir a un verdad. supermercado a comprar capacidad. Sí, pero ¿qué Esto porque- porcentaje tiene ese discernimiento Sí, que nosotros tenemos? pero yo me refiero en ese bueno. contexto. Yo no puedo referirme A la lo hora que- de votar, primer picapollo. Pero yo- No, pero yo lo que me refiero a la Pero el repetición. conocimiento no podrá ser sustituido. Yo lo que digo es la repetición de un mismo mensaje. Ustedes vieron Violinista sobre el Tejado, ¿no? Correcto. Cuando Topol le canta y dice en El Granero, después de 25 años de casado, tú me preguntas todavía, ¿tú me amas? ¿Es necesario repetir el mensaje? Sí, es necesario reiterarlo, porque la verdad debe ser reiterada frente a la mentira, la manipulación, el fake news y la posverdad. Ese es el combate que existe en Occidente en este momento. Ese es básicamente por qué las instituciones, unas instituciones superan a otras. Tiene mucho que ver con las credibilidades del producto, en el caso del sector privado, que vende. ¿Por qué unas ideas son asumidas más que otras? Tiene mucho que ver por el hecho del afianzamiento de la lucha por la verdad. Entonces, aquí estamos frente a una lucha de libertades. Lo que está pasando con RT, lo que está pasando con Telesur, lo que está pasando con todo el bloqueo que está haciendo Occidente respecto de este tema que estamos hablando, tiene mucho que ver básicamente con eso. No, y yo quiero decir algo también importante. Usted puede manipular la información como usted quiere, usted puede hacer un uso abusivo que usted considere, pero la verdad, muchos dicen que es relativa, pero ante los hechos y el resultado no hay manera de manipular. La única verdad absoluta es Dios. Así es. Sí, Pero no pero hay hay manera de factores manipular cuando hay científicos cosas que que usted se determina, determinan, profesor, la aproximación respecto a lo que si este está haciendo propaganda y este estudia va a pasar el examen.
Ahora, también, el público que de la calle, ¿no? El hombre de a pie, como decimos, se suele decir, asimila perfectamente el mensaje. Son científicos sociales. no, yo creo que no, tampoco. No, yo creo que no. Exacto, que no Así es, asimila que ni siquiera se entera. Son intelectuales, decía, No, los limpiabotas que te limpian el zapato en Santiago, son intelectuales de la política. Tú no puedes ir a decirles a ellos que exista la compra del voto, que exista todo ese mecanismo criminal. Eso no es lo que yo me refiero. Yo no te estoy diciendo, yo lo que estoy hablando es de la capacidad de asimilación, como aquí en televisión en CDN. La gente ve a Miguel Guerrero por alguna razón. Bueno, en las redes sociales sucede lo mismo. Pero como estamos hablando de digital, Sí, profesor, lo de ve. hecho, algunos de Claro. nosotros, algunos de claro que nosotros, no. Claro que no, inclusive hay porque informaciones es que la no sociedad está enteramos. segmentada en términos de conocimiento y de Claro. educación, de grados Pero académicos. ¿cuál es la referencia fiable, real, en las redes? La ¿Qué se consulta, necesita? la consulta permanente. Porque es que la capacidad va a delimitar el tema del marqueteo. El marqueteo no podrá ser posible si no vas a Cristo Rey y hablas con el cura párroco y no hablas con las juntas de vecinos y esos trabajos de marqueteo y de videos que tú haces no lo llevas arriba, entonces y lo llevas arriba, no vas a tener la esencia si no fuiste. El problema es que los políticos hacen todo a la vez. Hacen eso que tú dices y también lo que tú no dices. ¿Entiendes? Eso le da la posibilidad de Lo que seguir. pasa es que hay premura, hay Claro. competencia, hay La, deseo la de estar oratoria, presente. la oratoria ha sido sepultada en la política. No creo, No, no creo, al contrario. Pero al contrario, digitalmente hablando, quienes tienen la capacidad, por eso me refiero, profesor. Funciona en un Si segmento. tienes funciona en un capacidad, segmento. profesor, si tienes capacidad y sabes redactar, no hay forma No, que no, te no. pongan Por bots eso, Es que el al lado. problema no es la oratoria en sí misma, Claro. sino la credibilidad. Aquí Correcto. hay grandes oradores que han perdido credibilidad, por eso ya usted ni siquiera lo sigue. Dice, ¿qué tanto que habla él? Me refiero a políticos. Pero, a ver, vamos. que son unos pero- verdugos hablando. Pero ¿qué Pero determina, ya perdieron credibilidad. Correcto. Son más de lo mismo. Entonces ya. ¿qué determina la credibilidad? Porque yo como político, por ejemplo, puedo tener una comunidad de miles de seguidores, sobre todo esos políticos que mencionamos al principio del programa, que son figuras nacionales y tienen su estructura de organización en WhatsApp, Pero grupos claro. físicos. O sea, y cada vez que un político escribe en Twitter, esa comunidad de fieles a esa figura van y comentan a favor. Eso no determina que lo que él está diciendo es credibilidad, porque lo que están opinando, claro, lo que están opinando son la seguidores oratoria de no él, que determina ya él nada. tiene organizado. Ahora, necesitamos nosotros para controlar los excesos en las redes cierto tipo de regulación. Claro, Sí, y habrá ¿Qué que tipo regular. de Sí. regulación necesitamos, por ejemplo? Bueno, me permite Sí, por brevemente. Primero, establecer, modernizar todas las leyes que tenemos. Tenemos una ley de comunicación de libertad de expresión, la 6132 del No, ese antiquísimo. 16 de noviembre obsoleta. de O sea, es una 1963. cosa Obsoleta. obsoleta totalmente que no aborda, no tiene Del un 62, abordaje. perdón. Sí, no tiene. Puede abordarlo porque esto es nuevo. Estamos Sí, sí, viviendo por- cosas mi nuevas. tesis fue sobre esa ley. Por tanto, requiere una actualización. Oye, su tesis. Requiere una actualización de urgencia. En Europa mencioné el Reglamento de Protección de Datos, que aunque no es También una fue ley primero. específica a un país, regula algunas cosas de las redes sociales. Por ejemplo, el debate ahora en Twitter. ¿Cuál es el debate en Twitter en términos de función de la libertad de expresión? Que Elon Musk, que acaba de comprar el 9.2 de las acciones de la compañía Twitter, quiere implementar que los tweets se modifiquen, pero que un tweet se modifique tiene muchas consecuencias, porque si usted lacera o difama a una persona, inmediatamente, que tiene consecuencias legales, puede cambiar ese tweet. Bueno, y caballero se puede exhibir. y damas, nos ¿Quieres- quedan 2 minutos. Yo quiero 30 aprovecharlo. segundos, Salomón, te voy a dar 1 y medio. El tema de los monopolios, el tema de los monopolios de la información, el tema de no, una persona no puede tener 5 medios de comunicación. Sí, en una Bueno, sociedad, en los Estados Unidos está prohibido. bueno, en una Está sociedad prohibido el democrática monopolio. y una sociedad pluralista no puede existir una. Por eso me extraño que él diga que Musk tiene el 9.2%. 9.2. Sí, Es entonces- el mayor accionista Tengo individual entendido que era el de la 5%. compañía. Entonces- no, 9.2. 21 mil millones de sus propios peculios. Entonces para comprar otra. la constitución de 2010 habilita la aprobación de la ley de inteligencia y hasta que la ley de inteligencia no pueda ser aprobada y que al mismo tiempo se discuta los monopolios de la radio, los monopolios de la información, los monopolios de los periódicos, nosotros no podemos avanzar porque siempre el que tenga el capital va a poder imponer su verdad sobre la base de la mala competencia. La Junta Central Electoral no puede controlar eso. Entonces tenemos que ir
hacia la ley de partidos políticos y a su cumplimiento. Y a la aprobación de las leyes constitucionales que están establecidas en la Constitución de 2010. Bueno, señores, es monosílaba la respuesta. Necesitamos salir de mucha basura que se ve en las redes. Sí, necesitamos salir, pero va a estar un poco difícil eso. Porque uno puede querer algo, pero uno no puede controlar lo que haga o deje de hacer Pero algo. los dueños de bots pueden hacerlo, ¿no? Bueno, si deciden retirar su ejército. Necesitamos no ser adictos a las redes y utilizarla de forma inteligente. Así Bueno, es. Y el tema de la alfabetización para otro programa, profesor, se quedó, porque es un tema de alfabetización. Es decir, la alfabetización digital debe ser introducida a través de la escuela pública. Si no hay alfabetización digital desde la base de la sociedad, entonces va a ocurrir eso, de la basura, Bueno, es que la educación está en crisis a todos los niveles. Correctamente. En la República Dominicana. Bueno, le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Estoy totalmente seguro que los amigos de debate han disfrutado del tema y los invito a que sigan con nosotros para otro programa similar. Lo espero el próximo sábado, para otro debate de la semana.